Hola, ¿qué tal? Somos Daniel y Gabriel y hoy vamos a hablar sobre intercambiadores de calor. Bueno, y comenzamos. Un intercambiador de calor, ¿ok? Lo que es un intercambiador de calor es que en los sistemas mecánicos, químicos y nucleares ocurre que el calor debe ser transferido de un lugar a otro. Y bueno, los intercambiadores de calor son dispositivos que permiten realizar dicha tarea. Y sus componentes básicos mecánicos de los intercambiadores de calor es necesario comprenderlos porque en estos funcionan y operan adecuadamente su desempeño. El objetivo de esta sección es presentar los intercambiadores de calor como dispositivos y remover el calor de un punto de otra manera específica en una determinada aplicación. Se presentan los tipos de intercambiadores de calor en función del flujo paralelo, contraflujo, flujo cruzado y además se analizan los tipos de intercambiadores de calor con base a la construcción de tubos, carcasa, placa y estos se presentan también en intercambiadores de paso simple, de pasos múltiples de- y de intercambiadores de calor regeneradores. Al final incluye algunas de las posibles aplicaciones de los intercambiadores de calor. Como hemos mencionado, un intercambiador de calor es un componente que permite transferencia de calor de un fluido líquido o gas o de otro fluido. Entre las principales razones por las que se utilizan los intercambiadores de calor se encuentran las siguientes: calentar un fluido frío mediante un fluido con mayor temperatura, reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor temperatura, llevar el punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor temperatura, condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío, llevar al punto de ebullición a un fluido mientras se condensa el fluido gaseoso con mayor temperatura. Y debe quedar claro que la función de los intercambiadores de calor es la transferencia de calor donde los fluidos involucrados deben estar a temperaturas diferentes. Se debe mantener en mente que el calor solo se transfiere en una sola dirección, del fluido con mayor temperatura hacia el fluido de menor temperatura. Los fluidos utilizados en este contacto entre ellos, el calor es transferido del fluido con mayor temperatura hacia el de menor temperatura al encontrarse ambos fluidos en contacto térmico con las paredes metálicas que los separan. Los intercambiadores de calor son elementos fundamentales en los sistemas de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía y procesamiento químico. Además, en aparatos de la vida cotidiana como calentadores, frigoríficos, calderas, ordenadores, el radiador del motor de un automóvil, etc. Tipos de intercambiadores. Como ya lo mencioné antes, hay tipos de intercambiadores de contacto directo, intercambiadores de contacto indirecto, intercambiadores alternativos, intercambiadores de superficie, intercambiadores de placa, intercambiadores de tubos, intercambiadores de flujos cruzados, intercambiadores de flujos paralelos, intercambiadores de equinocorriente, intercambiadores de contracorriente. Intercambiadores de contacto directo son aquellos en los que el intercambio de calor se hace por mezcla física de los fluidos. Intercambiadores de contacto directo son aquellos en los que los fluidos no entran en contacto directo, no se mezclan, sino que están separados por un tabique sólido en un espacio o incluso un tiempo. Intercambiadores alternativos. En ellos ambos fluidos recorren el mismo espacio de forma alternada, de forma que una superficie recibe el calor de un fluido caliente, para secuencialmente transmitírselo a otro más frío al contactar con la misma superficie. ¿Qué tal? Buenas. Yo soy Daniel Serrano y al igual que mi compañero Gabriel Isaí, les hablaré un poco de los tipos y los diferentes tipos de intercambiadores que existen. Los intercambiadores de superficie. En ellos el proceso de transmisión de calor está invariablemente relacionado con la superficie de un sólido que los separa, de modo que no existe la posibilidad de contacto entre ellos. Esto quiere decir
que son más utilizados en todo tipo de aplicaciones, atendiendo la forma de la superficie separadora. Estos intercambiadores, pues bueno, como lo dice, entre los tubos de transferencia de calor, pues bueno, existe una pared que los separa para que no exista algún contacto y pues bueno, no haya transferencia ni o confusión o se podría decir variabilidad en las transferencias de calor, recordando que pues bueno, tienen diferentes direcciones en el sentido en el que corren, direcciones y sentidos en los que corren. Intercambiadores de placas, estos son aquellos que en la superficie de separación entre los fluidos es una pared plana. Estos son relativamente recientes, pero sus ventajas respecto a los clásicos multitubulares es que pues bueno, son mucho más efectivos y obviamente pues están desplazando estos en la mayoría de las aplicaciones. Resulta ser lo mismo. En el otro ejemplo, en el de intercambiadores de superficie, pues bueno, lo podríamos interpretar más como que en 3D, y a diferencia de los intercambiadores de placa, que yo lo interpretaría más como en 2D, debido a que pues bueno, la separación es una pared plana totalmente, a diferencia que los de la superficie, pues bueno, puede tener un poco más de volumen. Los intercambiadores de tubo. En ellos la separación entre los fluidos es siempre la pared de un tubo cilíndrico, por cuyo interior circula uno de ellos mientras el otro lo hace por el exterior. Es decir, que estos, digamos que un tubo de transferencia de calor está dentro de bueno, vaya paradoja, de un tubo cilíndrico, mientras que el otro corre totalmente por fuera de este. Perdón, estos son más utilizados para si se atiende la dirección de flujo de ambos fluidos a través de la superficie. Estos pues se derivan los intercambiadores de flujo cruzado, que cuando las corrientes de los fluidos forman un ángulo entre sí. Estos son mucho más utilizados para el intercambio entre lo que es un líquido o un gas. Es una pared plana totalmente, a diferencia que los de la superficie, pues bueno, puede tener un poco más de volumen. Los intercambiadores de tubo. En ellos la separación entre los fluidos es siempre la pared de un tubo cilíndrico, por cuyo interior circula uno de ellos mientras el otro lo hace por el exterior. Es decir, que estos, digamos que un tubo de transferencia de calor está dentro de bueno, vaya paradoja, de un tubo cilíndrico, mientras que el otro corre totalmente por fuera de este. Estos son más utilizados para si se atiende la dirección de flujo de ambos fluidos a través de la superficie. Estos pues se derivan los intercambiadores de flujo cruzado, que cuando las corrientes de los fluidos forman un ángulo entre sí. Estos son mucho más utilizados para el intercambio entre lo que es un líquido o un gas. Los intercambiadores de flujos paralelos. Es cuando las corrientes de ambos fluidos discurren paralelas en la misma dirección, recordando que les había mencionado que pues bueno, dirección y sentido son muy importantes. Entonces, en los flujos paralelos, pues dice que el calor corre de forma paralela en una misma dirección. Esto quiere decir que, pues bueno, si lo interpretamos con flechitas, pues bueno, digamos que ambas corren en la misma dirección, ¿no? Entonces, la transferencia de calor corre, o el calor corre en una misma dirección dentro del tubo, no es dispareja o no corre para donde sea, corre en una misma dirección o en un mismo sentido. Los intercambiadores en equicorriente son si ambas corrientes circulan en la misma dirección y en el mismo sentido. Aquí volvemos a hacer hincapié en lo importante que son las direcciones y los sentidos. Esto quiere decir entonces que los intercambiadores de equicorriente, el calor circula en la misma dirección y en el mismo sentido, ya sea izquierda, pero bueno, todo el calor corre hacia la izquierda, o sea derecha, pero todo el calor corre a la derecha, arriba, abajo, pero todo el calor debe correr en el mismo sentido.
Y pues bueno, estos son todos los intercambiadores de calor. Muchas gracias por brindarnos la atención. Hasta luego.